estábamos hablando de la calidad de los productos paraguayos que también tienen que alcanzar altos estándares para poder competir con otros productos que ingresan de afuera, ¿verdad? Porque nos quejamos, pues, no, pero son muy caros los zapatos de cuero puro y natural. Bueno, tienen también sus... hay firmas paraguayas que tienen altos estándares. Sí, yo no voy a decir la marca, pero yo compro de una empresa paraguaya mi calzado, justamente uno que traigo puesto, y a mí me encanta. Es un poco carito, pero te dura muchísimo. O sea, no es que usar una vez y ya se despega. No es ese zapatuné chino de plástico que... Pero en serio, bueno, en fin. ¿Qué va a pasar, Roberto? ¿Van a salir o no, como te preguntaba al inicio, los militares a arrear? Así pues se decía durante la dictadura estronista. Y salían luego a arrear en camiones a jóvenes quienes estaban en edad de brindar el servicio militar obligatorio, en realidad, para que vayan al cuartel. Eso ya no va a ocurrir más. Hace años que no ocurre y no va a ocurrir más. Y más todavía con la presión social que se tiene en nuestro país, con todo lo que pasó, la psicosis en los jóvenes que se agolparon, se fueron a sufrir ahí esperando horas. Eso fue también un golpe contra el gobierno, contra la imagen del gobierno, porque es una falta de respeto, una humillación, pues, realmente eso a los jóvenes, una reminiscencia del autoritarismo. Y entonces también eso hizo que la autoridad inmediatamente trataran del gobierno, militares y el defensor del pueblo trataban de apaciguar los ánimos y explicar que realmente no va a pasar nada. Es decir, la masiva presencia de estos jóvenes que formaban fila, pegaban la vuelta a la manzana, inclusive, Roberto, era una respuesta a Mario Abdo. Y sí, pero eso vino porque no hubo una información clara en el tema de la aprobación de la reglamentación de la ley 4013 que establece el servicio, la objeción de conciencia, reglamenta la objeción de conciencia y establece el servicio civil sustitutivo. Entonces eso aprobaron, está un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que crea la ley. Y eso aprobó un reglamento y se malinformó sobre esa cuestión. Y surgieron en las redes sociales algunos escritos que supuestamente era el reglamento y que establecía cuestiones así muy duras, que en realidad están en la ley del servicio militar obligatorio de 1975, la 569. Pero después aclararon que no, que eso era parte de un debate que se planteó ahí, los militares plantearon eso, pero se rechazó en el Consejo. Pero que ya se difundió en las redes y además se agregaron videos así, viendo a militares diciendo que iban a llevar de la oreja más o menos a los jóvenes, que no querían hacer servicio militar. Eso ya no existe. Y eso generó toda... Los militares y Defensoría del Pueblo comparecieron ayer ante la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Ante la Comisión Permanente del Congreso. Ante la Comisión Permanente. Y fueron convocados el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, y el Ministro de Defensa, general retirado Bernardino Soto Tigarribia. Ellos se fueron básicamente a ratificar que no va a haber castigos o multas a los jóvenes que no quieran hacer servicio militar obligatorio, a los objetores tampoco, ¿verdad? Y tampoco mucho menos arreo. A los objetores tampoco, esa era una... ¿Dónde surgió? ¿La Defensoría del Pueblo quién asume o no esa responsabilidad? Porque se acuerdan que había dicho, está el joven que es objetor, pero ser objetor significa que tengas que hacer un servicio civil sustitutivo. Si no podés hacer el servicio civil sustitutivo o podés declararte insolvente, ¿quién es lo que te declara insolvente? ¿El Banco Central del Paraguay? O podés pagar una multa. Y que supuestamente no te iban a dar documentos, no podías renovar pasaporte, no podías cédula y una serie de cuestiones. Ahí el famoso, ahí se aplica la frase de pescador de río revuelto. El pescador, de mi punto de vista, fue el defensor del pueblo. Porque cuando se hizo esa conferencia de prensa para, entre comillas, aclarar en la Defensoría del Pueblo, ahí se dio a conocer ese papel donde figuraba que supuestamente no se podía renovar documentos. Y fuera de micrófono, al preguntarle al defensor por qué ponían eso, la única explicación que él atinó a decir es: ese es un borrador de un proyecto que vamos a hablar con el diputado Latorre para presentar. Pero ese mismo texto es el que se hizo circular también dentro de toda esa maraña de informaciones cruzadas que generó la psicosis. Ahora me preguntaste sobre el tema del servicio sustitutivo. Eso recién dentro de 6 meses se va a comenzar a aplicar.
O sea, al final, ayer el defensor del pueblo ya puso fecha en que se había suspendido la aplicación de la reglamentación de la ley de la objeción de conciencia y el servicio sustitutivo. Sí. Entonces dice que dentro de 6 meses recién se va a aplicar eso. Previamente se va a informar a la población en todo el país los alcances de la ley, y en 6 meses se van a establecer las instituciones en las que los jóvenes objetores tienen que hacer el servicio civil. Roberto, sustitutivo. ¿qué va a pasar si un joven no hace el servicio militar, tampoco va al servicio sustitutivo? ¿Qué va a ocurrir con él? Y en ese caso paga una multa, dice. ¿Pero Pero se hay va a una cobrar multa. esa multa? Se va a cobrar la multa dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses recién se va a aplicar. Ahora hay una... O sea, con una multa un joven ya elude todo esto. Sí, así está la cuestión. ¿Y qué van a hacer con la plata? No, y eso va a Hacienda y... ¿La multa cobra la defensoría o No, cobra la tasa Defensoría militar? No, tienen que pagar en el Banco Nacional de Fomento, se va a habilitar Pero es una... para la defensoría, porque eso había dicho el defensor. ¿Qué va a hacer ese? Que iba a destinarse... No sé, recursos propios. Señora presupuestaria, ¿fuente No, qué es? Yo presumo que van a meter en el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Para eso supuestamente era. Pero por ahí el gobierno decide no, y en realidad vamos a llevar esto para, no sé, sectores vulnerables. O No, sea, va a dijeron que no depender- es para las Fuerzas Armadas, dijeron que no, ¿verdad? que no. Pero Mario Sí. Abdo no había dicho que supuestamente querían parte de ese dinero para las fuerzas militares y demás. En una de sus Bernardino primeras Soto declaraciones. fue el que dijo eso. Bernardino Soto. Sí, que vendría bien ese dinero para hacer algunas inversiones, había dicho. Pero que no iban a exigir el cobro, pero que si había gente que quería pagar, ese se iba a destinar. Lo cierto es que más de 50.000 jóvenes en este país deberían ir al servicio militar obligatorio, pero las fuerzas militares no tienen capacidad para recibir a más de 4.000 o un poco más, 4.067 para ser más 4.067, sí. particular, bien preciso. Sí. ¿Para qué armaron todo este revuelo? Lo que no entiendo, Roberto. No, y realmente, cíclicamente, los militares desempolvan esta ley 569 del servicio militar Fue parte de obligatorio. la campaña de Marito. Y puede Él ser habló de su campaña de servicio militar. Lo que pasa es que vino a raíz de ese pensamiento del presidente de la República, que en su campaña ya prometía que iba a reactivar el servicio militar obligatorio por supuestos beneficios. Por ejemplo, que puede combatir la delincuencia juvenil, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces a raíz vino esta cuestión y se implementó, y además él hizo el ejemplo supuestamente mostrando que lleva a su hijo de menor edad al cuartel. Encima, menor de edad. Sí, y entonces se cometió este tipo de cosas, ¿verdad? Gente, si ustedes creen que en el servicio militar la drogadicción es una enfermedad, está dentro de la calificación de enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, un cuartel no le va a curar a tu hijo si eventualmente está con problemas de adicción. ¿Por qué no? Porque el cuartel no cura enfermedades, a menos que sea caries y demás, porque para eso pues siempre iban también los soldaditos rasos, ¿verdad? Con ese fin, siempre buscando mejorar sus condiciones de vida. Pero ese concepto hay que eliminar. Quienes van al servicio militar se convierten en la reserva. No es que las fuerzas militares tienen que hacer el servicio social, es lo que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación tiene que como responsabilidad. Quiero remarcar una cosita, lo que produce este tipo de, la actitud del presidente, ¿verdad? Produjo una relajación en cuanto al tema de los menores de edad. Anteriormente yo varias veces llamé al CIMEFOR, ¿verdad?, para ver el tema de cuándo comienza la actividad y cosas así, y categóricamente ellos no admitían chicos que no tengan 18 años cumplidos. Uno tenía que cumplir comenzaba la actividad el 2 de febrero, de enero habitualmente, y ningún chico que no haya cumplido 18 años podía irse al cuartel. Ahora eso se relajó hasta eso, ¿verdad? Yo Porque- tenía 16, 17 por ahí. Sí, porque el presidente No me fui. llevó a su hijo. fuiste? Y eso ¿De verdad? es violando leyes y convenios internacionales que Paraguay firmó, donde dicen que el servicio militar tiene que ser a partir de los 18 años. No recuerdo bien ahora mismo, Sí. pero la abogada Hay una ley, Diana Diana Vargas Vargas había mencionado que está vigente ese convenio y O sea el que presidente... el propio Mario Abdo terminó violando la Sí, normativa. Justamente a la abogada que mencionaste y Jorge Rolón Luna presentaron una demanda por 142 menores ahora mismo están Sí. en el servicio, en el CIMEFOR.
Ahora, existe una ley de 3365, si mal no recuerdo, del 2007, que dice categóricamente en ningún caso un menor, o sea, una persona que no haya cumplido 18 años, un hombre de calle, puede estar en el servicio militar obligatorio. Ni siquiera con autorización de los padres. Ni siquiera. Ahora, pero está la convención también, la Convención de los Derechos del Niño, al que Paraguay se adhirió, pero la convención se nota claramente que protege a los niños menores de 18 años, que no sean utilizados en conflictos. Pero sí, evidentemente, admite que puede estar en instituciones formativas de la Fuerza Armada. Por eso es que hay menores en la Fuerza Armada. Hay también debate al respecto. Sí, no, pero en la práctica está el Liceo Militar de Costañú. Ahí estudian los jóvenes a partir de la secundaria. Sí. A partir de 15 años puede estar ahí. Gente, tema Ron Martí, tema servicio militar. Después, ¿cuál es otro? Recuérdenme. Compra online. No. No, les digo nomás. En este país tenemos otros problemas muy graves y esos problemas tenemos que exigirle al gobierno de Mario Abdo que tenga que atender, como por ejemplo la provisión de medicamentos y demás en los hospitales. Hay un problema que de aquí a 7 meses probablemente no se vaya a resolver. El Instituto del Cáncer, la gente más que nunca está haciendo las rifas y polladas porque necesita enfrentar tratamientos. Esos son problemas reales y esos son problemas que hasta el momento no tenemos soluciones o tenemos alguna propuesta de solución por parte de este gobierno. No, hay una propuesta. Bueno, no caigamos en ese en el engaño de que en realidad instalan estos temas para que nos olvidemos de otras cuestiones importantes. El presidente en su campaña había prometido endeudar, o sea, emitir bonos para sostener la salud pública. ¿Se emitieron ya bonos en este gobierno? No para salud pública, pero en realidad hay esto de la reforma tributaria prevé justamente llegar a poder cubrir ciertos agujeros. ¿Cómo esperar marzo entonces? Marzo. Bueno, para que vean el agujero de medicamentos va a continuar. Cuando regresemos, tema ANR, nos ocupamos las candidaturas. ¿Están listas? ¿Están por partir? ¿O es muy temprano todavía? Antonella tiene todos los detalles.